Muy buenas tardes. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, les damos la cordial bienvenida a la ponencia denominada Poder Femenino en el Tahuantinsuyo, paradigma para la refundación de la República, ofrecida por la historiadora Maritza Villavicencio. Antes de iniciar con la ponencia, daremos lectura a la hoja de vida de la historiadora Marisa Villavicencio. Su trayectoria multidisciplinaria mantuvo siempre un eje: la recuperación de la memoria histórica de las mujeres peruanas. Fue pionera de los estudios sobre las corrientes culturales y políticas de las mujeres de la República, plasmados en su libro Del silencio a la palabra, Mujeres peruanas en los siglos XIX y XX. A partir de 1990, direcciona sus investigaciones hacia el antiguo Perú, funda la Asociación Museo Memoria de la Mujer Peruana, concibe y realiza las exposiciones La mujer en el antiguo Perú y Divina y Humana, la mujer en los antiguos Perú y México. Creó los circuitos turísticos culturales Mujeres Célebres del Centro Histórico de Lima y Rímac y Mujeres Legendarias de las Huacas de Lima y la Ruta de las Sacerdotisas y Gobernantas del Norte. Publicó la novela Chasca, incluida en el Plan Lector del Ministerio de Educación. En el año 2000 recupera El Oráculo de los Pallares Mochica y desde entonces incentiva la comunicación entre los conocimientos académicos y los saberes tradicionales, y en esta línea ha organizado 4 ediciones del seminario Perú Mágico. Desde el 2005 incorpora la gastronomía y la alimentación en sus investigaciones, organiza el primer seminario de historia de la cocina peruana en el año 2007. Ha dictado conferencias en varios países de América Latina, Estados Unidos, Europa y África, y sus trabajos están traducidos al inglés, francés, italiano y alemán, y ha recibido diversas condecoraciones y reconocimientos. Dejo con ustedes a la historiadora Maritza Villavicencio, que expone el tema Poderes femeninos en el Tahuantinsuyo, paradigma para la refundación de la República. Adelante, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco por esta invitación que me permite estar nuevamente en el Cusco, aunque sea de manera virtual, pero con hermosos recuerdos como la última vez que estuve, y justamente sobre este tema de poder femenino, tuve la oportunidad de una charla en el Coricancha, que para mí es muy significativo, como es para todos los peruanos y peruanas. Allí se abrió un nuevo umbral del derrotero del poder femenino desde el centro mismo del universo. Una acotación que no estaba programada, y es que el día de hoy ha fallecido el doctor Jorge Flores Ochoa, un notable cusqueño, un notable peruano, que ha llevado muy en alto la antropología, los estudios, el genio peruano, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Mis condolencias a la familia y a todos los cusqueños y cusqueñas. Bueno, comenzaré con mi exposición, y lo que quiero señalar es que algo importante que se olvidaron en la reseña es que justamente en un libro como este, que es justamente Poder Femenino, 5.000 años de historia del Perú, resumo allí 36 años de investigación sobre la mujer, y también este otro libro, que son prácticamente los dos últimos dedicados a la investigación histórica de las mujeres. Voy a pedirle a Javier Ángel, que por favor me ayude con las diapositivas, con el PowerPoint. Si lo pudiera colocar para comenzar mi conferencia. Javier Ángel. Sí, doctora, en un momento, por favor. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, yo voy comenzando y poco a poco van a ir entendiendo, o voy a ir explicando el porqué del título de esta ponencia, que como ustedes ya ven es Poder Femenino en el Tahuantinsuyo, paradigma para la refundación de la República. Y esto es porque
muchos y muchas de los estudiosos y estudiosas que tratan los problemas sociales, históricos e incluso los políticos, porque todos nos proyectamos, generalmente tomamos teorías externas, teorías que vienen de Occidente y pasamos por encima nuestra riquísima historia. Y una de las facetas, uno de los paisajes, uno de los panoramas más ricos que hay de nuestra historia, y en particular de la historia de las mujeres, se desarrolló durante el Tahuantinsuyo. Por favor, la siguiente diapositiva. Y entre esas enseñanzas que hemos recibido de Occidente hay muchas falacias. Por ejemplo, nos enseñaron a ver la historia desde la perspectiva y la primacía masculina. Cuando se habla de la evolución de la humanidad, esto es lo que tenemos, ¿no? Un hombre que representa la evolución de la humanidad. La siguiente, por favor. Y cuando algunas estudiosas o feministas estudiosas han reclamado que si es que el hombre se toma como representación de toda la humanidad, entonces decimos, ¿por qué no puede ser representada entonces la evolución del hombre a través de una mujer? Como vemos en la imagen. Es que en realidad sí hay un corte de género, un corte que prioriza al hombre como ejemplo, como protagonista de la evolución humana. La siguiente, por favor. Y claro, ¿por qué? Porque se ha construido la idea desde el siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, se ha ido construyendo la idea que las mujeres estaban en la cueva, así como se pensaba que estaban en la casa, se pensaban que estaban en la... Se decía más bien, se quería mostrar que esa realidad que se estaba construyendo a partir del siglo XVIII hacia el XIX había sido eterna, ¿no? Y que incluso en la época prehistórica, donde se suponía que las mujeres se quedaban en la cueva y los hombres salían a cazar y que eran los proveedores. Sin embargo, la nueva arqueología y las corrientes de arqueología de género están demostrando que la cacería no fue un tema exclusivamente de los hombres, sino participaban hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas. La siguiente, por favor. Es más, a la consideración, a las conclusiones que se han llegado por estudiosas europeas y en Estados Unidos a partir del estudio de sitios arqueológicos, es que las mujeres participaban en la gran cacería. Segundo, que eran las protagonistas de la cacería de la caza menor y eran las grandes recolectoras de fibras, de vegetales y de insectos. Entonces, lo que se dice es que prácticamente las mujeres fueron las que conformaron, las que proveyeron del 70% de la dieta alimenticia. Entonces, cae por los suelos esta idea de que los hombres eran proveedores y las mujeres esperaban amamantando a sus hijos en las cuevas. La siguiente, por favor. Y un elemento más para demostrar que la importancia de las mujeres es que desde el año 3500 antes de Cristo hasta 30.000 y ahora incluso con nuevos hallazgos hasta 50.000 años antes de Cristo, la prioridad la tenían las diosas. La humanidad se representaba en las diosas, que son conocidas como las Venus parturientas, porque han aparecido una serie de imágenes como las que ustedes están viendo de estatuillas, y además estatuillas que representan a mujeres en estado de embarazo. Es decir, la maternidad no era un óbice ni una dificultad para el desarrollo como ahora lo es, ¿no? O sea, generalmente las chicas jóvenes o incluso hasta los mismos padres y madres dicen, no tengas hijos, porque si no, no vas a poder estudiar, no vas a poder desarrollarte en el trabajo. Era muy diferente en Occidente mismo, que en la prehistoria. Y eso fue durante casi 50.000 años.
La primacía masculina parece que comenzó 3.500, 4.000 años antes de Cristo. O sea que no hay ni 7.000 años de esto. La siguiente, por favor. Y mientras esto ocurría en Occidente, ¿qué pasaba en el antiguo Perú? La siguiente, por favor. Aquí voy a pedir ayuda de Javier Ángel para que pudiera pasar. Perdón un momentito, creo que hay una interferencia. Un segundito. Me disculpa, ya arreglé, estaba filtrándose de fuera. Entonces, ¿qué pasaba en el Perú? Han habido muchas interpretaciones que señalaban que las mujeres tenían un lugar secundario en el antiguo Perú. Sin embargo, esto ha ido cayendo por el propio peso de las evidencias. La siguiente, por favor. Hay historias, hay mitos que hablan de las capullanas, que fueron mujeres muy poderosas en el norte, en Piura, en Tumbes. Los tallanes, era la cultura tallana que fue jefaturada por mujeres. Y hay muchas historias, muchas leyendas, muchos cuentos, muchos datos que dicen que incluso estas mujeres tuvieron una primacía hasta la época de la colonia, porque incluso Huayna Cápac, cuando va a conquistar este lugar, tiene que negociar con ellas. Y Huayna Cápac las deja a ellas como cacicas, o sea, ellas siguen siendo poderosas. Y durante la colonia también. O sea, hay muchas quejas de obispos, de los obispos, que ellas no les permitían catequizar. Entonces tenían que acudir hasta el virrey para que negociaran con ellas. Fueron mujeres, como les digo, muy poderosas. La siguiente, por favor. Y bueno, lo que pasa es que decían, bueno, pero esas son interpretaciones, eso están en las fuentes escritas, puede haber falsedad, etcétera. Pero ¿qué pasó? Comenzaron por el año del 2000, por el año de 1992, comenzaron a haber importantísimos hallazgos sobre mujeres poderosísimas. Se comenzó con las reinas y sacerdotisas de San José de Moro, esto en Trujillo. La siguiente, por favor. La siguiente. Después de allí, la señora de Cao, y la señora de Cao ya no dejó dudas, porque de las primeras decían, bueno, son sacerdotisas, y aunque el sacerdocio, tanto femenino como masculino, se considera importante, pues no era igual que el señor de Zipán, por ejemplo, o lo mismo con Inca. Sin embargo, ya con la señora de Cao, el hecho de que fueran gobernantas, reinas o gobernantas, esto ya sale completamente de duda. Es más, también en el caso de las sacerdotisas, sus propios descubridores, a partir del 2013, ya señalan que fueron verdaderas gobernantas. La siguiente, por favor. Bueno, y como la señora de Cao se han descubierto muchas otras. La señora de Chorlancap en Lambayeque. La siguiente, por favor. La siguiente. Las señoras del castillo de Guarmey. Este rostro es un rostro reconstruido de esta mujer que se encontró enterrada en este sitio. No fue ella, fueron 58 mujeres que son de un mausoleo Huari en Guarmey, porque Huari fue el gran imperio antes que el imperio inca. Y aquí vamos a ver después cómo el Tahuantinsuyo, cómo los incas toman un modelo de expansión imperial de Huari. Acuérdense de este lugar que fue, digamos, el puesto de avanzada, el puesto de gobierno y de poder de avanzada de los Huari en Guarmey. ¿Y quiénes ocupaban esto? Mujeres. Se encontró 58 mujeres de altísimo rango. La siguiente, por favor. La dama de Pacopampa, que se encontró en Cajamarca, porque algunos antropólogos, algunos arqueólogos han dicho, bueno, esto ocurría solamente en la costa. Había una situación especial en la costa y en el norte.
No fue así, pues. También las hubo en Cajamarca, también las hubo en Recuay, o sea, en Ancash, o sea, en la parte de la sierra. Entonces, no solamente es un tema de la costa. La siguiente, por favor. Y en la costa central también. La siguiente, por favor. Aquí hemos encontrado en Lima, que en Lima siempre se habla, pues Lima señorial, Lima virreinal, y siempre se hablaba de la historia de Lima desde 1500, desde el 1532, que fue la fundación. No fue así. Lima también tiene una larguísima historia milenaria y de mujeres poderosísimas como esta de la Huaca de Guayamarca, que queda en el distrito de Miraflores. Dice la dama de los cabellos largos porque su cabellera natural, no artificial, no postiza, mide 2 metros. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la dama de los batanes, que en Lima, si ustedes vienen, siempre les van a hablar del parque, de las leyendas, pues allí están estas huacas. Esta en la Huaca Pucllana, que está en Miraflores. La siguiente, por favor. Bueno, acá no se ve, pero este es el entierro, esta es la tumba de la sacerdotisa, le han puesto ese nombre, sacerdotisa adolescente de Cahuachi. Cahuachi queda en Ica y pertenece a la gran y enigmática cultura nazca, donde en el templo más importante, en la llamada Pirámide Naranja, allí en un templo, que además le dijeron templete, porque yo me pregunto que si se hubiera encontrado un varón, se hubiera dicho templete, se hubiera dicho templo, porque era el lugar más importante de este lugar, que es una gran ciudadela de adobe que le hace competencia en amplitud y extensión a Chan Chan. La siguiente, por favor. Y claro, también tenemos los mitos y las míticas amazonas, que su nombre era Coñi Apuyara. ¿Amazonas desde cuándo? Cuando llegó Francisco de Orellana a un lugar y le dijeron, a un lugar que Gaspar de Carvajal, que era el capellán de la expedición, señala que habían llegado a un gran océano de agua dulce, bravísimo, y cuando ellos que pretendieron descender allí, los del lugar, los lugareños les dijeron, no, les dijeron, aquí esta es una tierra de unas mujeres que son guerreras, acá mandan las señoras, así que no se atrevan, pero ellos dijeron, bueno, unas mujeres, y bueno, y resulta que efectivamente cuando intentaron descender, llegaron estas amazonas que incluso dirigían una suerte de ejército también de hombres y pelearon cuerpo a cuerpo con ellos y tuvieron que huir. Entonces, como vieron a estas mujeres guerreras, ellos las confundieron o creyeron haber encontrado a las amazonas del mito griego de las Amazonas. Y por eso al río le pusieron el río de las Amazonas. Con los siglos se le ha retirado el nombre del río de las Amazonas y ha quedado solo como río Amazonas. La siguiente, por favor. Y bueno, he contado muy rápidamente, les he hablado muy rápidamente de todas estas mujeres de las que hemos encontrado evidencias que siguen saliendo cada día, cada vez más. Y entonces, yo me pregunto, y los invito también a preguntarse y a cuestionarse, ¿cómo es posible que en tantos lugares del enorme país Perú, acuérdense de que ocupaba varios territorios más de los que ahora son los límites de Perú, ¿cómo es posible que habiendo tantas mujeres poderosas, gobernantes, en el Tahuantinsuyo no fuera así? Porque eso nos cuentan en el colegio e incluso en la universidad. Entonces, vamos a ver cómo era. Entramos a hablar de las regentas del Tahuantinsuyo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son, cómo nos enseñan, por lo menos hasta a mí, que son seguramente mucho más años antes de los que están ustedes, pero hasta ahora, ¿no? Se enseña, cuando se habla de la fundación del Imperio Inca, ¿no? ¿Qué es lo primero que se dice?
¿no? Que Manco Cápac salió del lago Titicaca con Mama Hoyo. Y casi todas las representaciones, las láminas escolares, hasta en programas de la televisión, siempre está Manco Cápac poderosa adelante y atrás va Mama Hoyo. La siguiente, por favor. Sin embargo, esto no fue así. Esto fue muy diferente. Es más, ya más adelante les voy a comentar que Mama Hoyo no fue la primera colla. Mama Hoyo fue la 10ª colla. Mama Hoyo fue la colla esposa de Tupac Yupanqui. Y la esposa y colla, la primera colla fue Mama Huaco, que lo vamos a ver más adelante. Esta historia, ¿no? Que la mujer está detrás y enseña, y el poder casi omnímodo, omnipotente, lo tiene el Inca, no fue así. En primer lugar, había, durante el Tahuantinsuyo, una cosmovisión femenina del universo. ¿Por qué? Si ustedes han escuchado hablar, seguramente mejor que yo, de la Pachamama, de la Mama Cocha, que es el mar, que son lugares que se consideran autogeneratrices, en el sentido de que del mar salen peces, salen algas, salen una serie de fauna e incluso de flora también, y que emerge desde esas profundidades, unas profundidades oscuras como la tierra, de donde crecen las plantas, donde se avivan las raíces de las plantas. Entonces, había una idea, ¿no? Había una creencia, una cosmovisión de que lo femenino, porque se asociaba a las mujeres, acuérdense, en donde se cobija la vida, en el útero femenino. Es un lugar oscuro y es un lugar con agua. Es más, para lo que sí sirven los mitos, como este mito, como la leyenda de Titicaca, que no se debe tomar como historia, sino como leyenda. Y la leyenda nos da sí indicios históricos, pero sobre todo nos dice cómo se pensaba. Entonces, si ustedes ven, si ustedes recuerdan esta leyenda que salen del lago Titicaca, es como si fuera un parto, porque así se consideraba a la mujer y todo aquello donde florecía y donde anidaba la vida, el fondo de la tierra y el fondo del agua. Entonces ya había una cosmovisión que le daba un papel ya muy importante a las mujeres, algo muy parecido a lo que ocurría durante la prehistoria en Occidente. La maternidad, la generación de la nueva vida, era un asunto de poder, era un asunto que se valoraba. ¿Qué otra cosa hubo en el Tahuantinsuyo? Hubo un cogobierno de dualismo andino asimétrico. Mucho se habla como gran descubrimiento, han planteado muchos antropólogos, arqueólogos, historiadores, ¿no? de que en el Tahuantinsuyo, y también se ha extendido a otras sociedades andinas del antiguo Perú, que había un dualismo, pero siempre se le da prioridad, primacía a la parte masculina. Y sin embargo, no fue así. Había un dualismo simétrico. ¿Por qué? Porque el Tahuantinsuyo no estaba solamente gobernado por el Inca y los varones, sino estaba co-gobernado por la parte femenina. Había un dualismo y un gobierno binario, dos estructuras binarias, una masculina y una femenina, y entre estas gobernaban. ¿Cómo estaba conformada la estructura femenina? Las collas, las iñacas, que estaban en el centro de poder, o sea, en el Cusco, donde están ustedes, las señoras de los 4 suyos, que esto es algo nuevo para mí, pero en realidad, y para otros que los desconocen, pero en realidad esto está en Huamampoma de Ayala. Y continúa esta estructura con las ayas, los ayahuasis, que fueron muy mal entendidos.
Poco a poco explicaré. La siguiente diapositiva, por favor. Las collas. ¿Quiénes fueron las collas? Como ya les dije, como producto de esta cosmovisión de generatriz en las mujeres, la ascendencia y la preeminencia que hubo fue la del linaje matrilineal en la sucesión del poder. Y esto no solamente ocurrió acá en el Tahuantinsuyo. Las investigaciones genéticas que se han hecho del mismo señor de Zipán, con el viejo señor de Zipán, lo que se ha visto es que el linaje es matrilineal. Hay una línea matrilineal de acceso al poder. Y esto, por ejemplo, ¿en qué se vio? En una disputa que hubo entre Tupac Yupanqui y Mama Ogllo, la Colla, su esposa. Tupac Yupanqui, una de sus esposas, una de sus compañeras era Chiqui Ogllo. Con ella tuvo un hijo, Capaguare. Entonces Tupac Yupanqui quiso quiso transmitir el poder a Capaguare. Y Mama Ogllo, por supuesto, se opuso. Ella sacó a relucir su linaje matrilineal y ella venció. Por eso es que Huayna Capac fue el sucesor, porque Huayna Capac es hijo de Mama Ogllo. Una prueba más que Mama Ogllo no fue la esposa de Manco Cápac, porque habían pasado ya varias generaciones. Otro elemento que les daba poder a las collas fue la autonomía económica y la acumulación de riqueza en línea femenina. En Murúa, en Huamampoma, en Cobo, si leemos realmente estas crónicas y no solamente repetimos los que han dicho otros que de repente tampoco las leyeron, ¿no? Las fuentes, y se va a investigar, lo que ocurría, por lo menos en el nivel del linaje noble, por llamarle de algún modo, era que las mujeres heredaban de las mujeres. Así como los hombres heredaban de los hombres, las mujeres heredaban de las mujeres. O sea, una mujer, si moría, no heredaba a su esposo. Es más, hay los testamentos de las collas donde dicen a quienes les dejan sus bienes. Siempre es a su huaca, a las guardianas que cuidarán su momia cuando ellas mueran, a sus hijas, a su madre, pero nunca al hijo, al esposo, al padre, al hermano, porque había esta herencia de carácter, digamos, de género. Hombres heredan de hombres, mujeres heredan de mujeres. Por lo tanto, el género femenino, el sexo femenino, a este nivel fue acumulando riqueza. Y hay descripciones de las posesiones de las collas que son inmensas, importantísimas, y no porque se las dio el Inca. Porque además, acá viene el otro tema. El proceso político de elección de la colla fue tan complejo como el proceso de elección del Inca. O sea, no es que el Inca decía, a mí me gusta esta chica y con ella me caso. No. Tenía que pasar una elección y una aprobación por los diferentes estamentos de poder del Tahuantinsuyo, o sea, del Inca, los orejones, los sacerdotes y el ancestro. Entonces ocurrió, bueno, y antes de decirles esto, es que con quién el Inca tenía que negociar el matrimonio con la candidata elegida por él y por todas estas instancias de poder, de gobierno, era con la colla madre. O sea, el consentimiento, el permiso, la negociación no era con el padre de la candidata, sino con la madre. Un ejemplo, Huáscar quiso casarse con Chuqui Huipa y todos estuvieron de acuerdo, los capitanes, los sacerdotes, etc. Pero Rawa Ogllo, que era la madre de Chuqui Huipa y también de Huáscar, acuérdense que no había el tabú del incesto, ella dice que no, ella dice que no. Y
Cuando ella decía que no, era no. Así todos los otros estamentos de poder hayan dicho que sí. Es más, estos estamentos se reunieron con Huáscar y le dijeron, a ver qué le ofreces, pero ese matrimonio no va si es que no está el consentimiento de Raua Ollo. Hasta que finalmente se pusieron de acuerdo y efectivamente ya Huáscar se casa con Chucky Huipa. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Entonces, allí está el tema. Ahí, por favor, un momentito. Entonces, allí, para entrar una vez en quién era la Colla, siempre cuando se habla de la fundación y que Manco Cápac y Mama Ollo salieron del lago Titicaca, ¿y qué se dice, no? Que Manco Cápac se dedicó a enseñar a los hombres técnicas orfebres, agrícolas, etcétera, y Mama Ollo se dedicó a enseñar a las mujeres el arte textil, la orfebrería y los quehaceres domésticos. Imagínense una sociedad de hace 500, 600 años con una de ahora, si es que podía haber las mismas divisiones. Bueno, la falsedad de esto comienza porque, en primer lugar, Mama Ollo no fue la primera Colla. La siguiente, por favor. La primera Colla fue Mama Huaco. Mama Huaco fue la pareja, la esposa de Manco Cápac. Es más, Mama Huaco, según Huamampoma, según Murúa y según los otros cronistas de la época, señalaban que ella prácticamente fue quien comenzó a construir el Estado cusqueño. ¿Por qué? Porque mientras Manco Cápac iba ganando aliados o iba incorporando nuevos territorios, Mama Huaco se quedaba en el Cusco. Y no solamente eso, sino que es ella la que decide que Sinchi Roca, que es hijo de Mama Huaco, sea el sucesor. Entonces, fue Mama Huaco que a ese nivel, al nivel inca, al nivel del poder, es quien inaugura el linaje matrilineal. Entonces, es la Colla la que da el poder, la que en su vientre se gesta la sucesión del poder. Y ustedes seguramente ya han escuchado muchas historias de Mama Huaco. Mama Huaco fue una estratega militar, fue una guerrera, construyó el Estado cusqueño. Es decir, no es que simplemente daban a luz y se ponían a tejer. No, no era así. Fueron constructoras en cada momento de su poderío, como lo hizo Mama Ollo. La siguiente, por favor. Mama Ollo, ya ustedes estoy reproduciendo una imagen de Huamampoma, ahí dice claramente la 10ª Colla, pero también está escrito en muchos lugares. El mismo Garcilaso de la Vega, él cuando habla de la primera Colla dice Mama Ollo Huaco, pero después la 10ª Colla es Mama Ollo, ¿no? La esposa de Tupac Yupanqui. Nos han enseñado mal la historia y es hora de que tengamos que cambiar. Bueno, Mama Ollo fue una verdadera emperatriz, porque como ustedes saben, Pachacute es el que comienza, ya desde antes, porque se están haciendo nuevos descubrimientos, se están encontrando lugares incas en Chile, en Argentina, es decir, en el siglo XIII, perdón, en el siglo XIV, ¿no? Con fechado de radiocarbono. Es decir, la expansión del Cusco puede haber sido mucho más larga en los años y mucho más importante y con estrategias muy diversas. Esta es una historia que va a tener que hacerse y los invito a ustedes a eso, ¿no? Entonces, inmenso, maravilloso este tema del poder del Cusco y cómo fue creciendo a lo largo de todo el continente. Bueno, Mama Ollo fue una estratega justamente de la expansión imperialista, porque así fue el incanato, fue un imperio. En este periodo es que se logra unir 2 millones de kilómetros cuadrados
es uno de los imperios más grandes de la civilización que ha tenido la civilización humana. Y fue obra no solamente de los varones, sino de mujeres como Mama Ogyo. Mama Ogyo, según todas las fuentes, era de Chincha. ¿Y qué significa el matrimonio de Mama Ogyo con Tupac Yupanqui? Chincha era un poder naval y comercial. Los Chincha llegaban más allá de Ecuador. Hay quienes dicen que han llegado incluso hasta Costa Rica y llegaban por el sur hasta Chile, ¿no? Y parte de Argentina, con su comercio por vía marítima y también por vía terrestre. Pero eran una potencia naval. Entonces, el matrimonio de Tupac Yupanqui con Mama Ogyo de Chincha significa la unión de dos grandes potencias, una potencia terrestre que le encabezaba Tupac Yupanqui y otra Mama Ogyo desde Chincha. Por eso es que hay tantos historiadores peruanos y del extranjero que vienen demostrando que Tupac Yupanqui, con un importante poderío naval y tecnología naval, llegó hasta otro continente, hasta Oceanía. ¿Quién gobernaba mientras tanto? Era la Colla, en el centro del imperio, pero no es el único. Por ejemplo, aquí muy cerca, de donde yo estoy, en Lima, que fue conquistado por Pachacute y Tupac Yupanqui, quienes se resistieron por muchos años fueron los huarcos, que eran guerreros y se resistían a ser sometidos. ¿Quién fue la estratega, en este caso no solo política, sino militar, para lograr derrotarlos y incluirlos? En todo caso, incluirlos. Fue Mama Ogyo. Y es lógico pensar, porque si ella era de allá, de esa zona, porque Chincha está muy cerca de Huarco, es la zona sur de Lima y de Ica, el norte de Ica, conocía, sabía, porque esa fue una zona muy rica, no solamente con los huarcos, con los chinchas, sino con los chilcas, con los guayos, es decir, ha habido unas muy importantes culturas en esta zona, los Ishma mismos. Entonces, Mama Ogyo fue ella. Es más, se dice que el quechua que se habla es un quechua de origen chinchano, porque como ellos eran comerciantes, habían logrado que su lengua fuera por muchos lugares, por muchos territorios. Inteligentemente, seguramente Tupac Yupanqui dice, bueno, es como adoptar hoy en día, y disculpen la comparación, como adoptar el inglés. O sea, te pueden entender en cualquier sitio. Y Tupac Yupanqui, Mama Ogyo y este grupo inca tenía pretensiones imperiales. No se querían quedar solamente acá. Por eso, estos grandes viajes que hizo Tupac Yupanqui, ¿no? Mama Ogyo era la compañera que gobernaba. ¿Gobernaba ella sola? No, por supuesto que no. Y aquí entran a tallar todas las otras instancias de la estructura femenina de poder. La siguiente, por favor. Las iñacas. En Cusco han habido, y eso los cusqueños lo saben mucho mejor que yo, han habido importantes estudiosos peruanos y del extranjero que han hablado de los seques, ¿no? De este centro que es el Coricancha y las líneas imaginarias que salen hacia los cuatro puntos cardinales del Cusco. Pues bien, las iñacas eran una suerte de embajadoras de los diferentes lugares, de los diferentes reinos y señoríos del Tahuantinsuyo. Ellas estaban en el Cusco y ellas organizaban muchos temas de carácter productivo y también de la memoria histórica y religiosa. Se dice que ellas estaban a cargo, ¿no? En las 40 líneas, en los 40 seques, ellas estaban a cargo de las huacas, de los rituales y las ceremonias, que estaban también vinculadas
¿A qué? Al reparto del agua tan importante y también en el momento de la cosecha, en la repartición de la cosecha. O sea, y, antes que me olvide, y también eran quienes contaban la historia y la memoria del Inca, pero también el de ellas mismas. Era una preservación de memoria femenina, que no estaba reñida con la memoria masculina, pero eran dos. Entonces, las iñacas cumplieron un papel económico productivo muy importante, pero también un papel religioso, ideológico muy importante. Y según Tom Siudema, que ha hecho unos libros maravillosos y que ha hecho investigaciones importantes durante largos años sobre este tema, él dice que eran más o menos, eran 40 iñacas, 40 de estas mujeres, y que les tocaba estar con el Inca sucesivamente, en periodos semanales que eran una suerte de entre 8 y 13 días. Durante esos periodos, ellas abogaban o se creaban dictámenes favorables para su señorío, para su reino, para su lugar de origen. Entonces, el papel político, económico e ideológico de las iñacas fue muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, acá está, en resumidas, administraban los seques. Tenían a su cargo la organización territorial de las huacas y la organización cronológica de las ceremonias, la distribución del agua y la cosecha, la preservación de la memoria del Inca y de las mismas iñacas. Ellas conservaban su propia memoria femenina y estaban ellas mismas con un poder proactivo, con una labor, con una función proactiva en el poder local, en el centro mismo del Estado cusqueño. La siguiente, por favor. Y ahora, esto sí que es, hasta el momento, hasta los estudios que yo he hecho, solamente las he encontrado mencionadas en Huamampoma. Pero, por ahí que voy indagando, ya les voy a contar, hay algunos datos más, ¿no? Las reinas y señoras de los suyos. Según Huamampoma, habían señoras, 4 señoras, cada una a cargo del gobierno y del reinado de un suyo. Y además lo hacía cada una de ellas con un grupo largo de mujeres que sus nombres están mencionados. La siguiente, por favor. Por ejemplo, la señora de Chincha y Suyo era Capa Poma Hualca, incluso hasta la dibujó. Y con ella daba una relación de mujeres que parecía que gobernaban con ella, o, ¿cómo sería? No quiero inventar. Hasta ahí, quiero decir lo que dice Huamampoma. Puedo imaginar que seguramente eran como una suerte de funcionarias que rendían cuentas a ella, pero era a lo largo de todo ese suyo. Entonces, Capa Poma Hualca. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. La señora del Antisuyo, Capa Malquina. La siguiente, por favor. La señora del Collasuyo, Capa Ome Tayama. Y la siguiente, la señora del Conde Suyo, Malco Warmi Tintama. Si ustedes, todavía no, un momentito, si ustedes recuerdan los nombres que les he mencionado, hay 3 de ellas que su nombre, como suerte de título, comienza con Capac. Y Capa significa gran jefe, dignatario, ¿no? 3 de ellas llevan el Capa, que hasta el día de hoy creíamos que solamente era un nombre, un designio, digamos, solamente para varones, pero no, estas mujeres lo tienen. Y con ellas hay un enorme listado de mujeres que gobiernan con ella cada suyo. Ahora sí, vamos a las hachas. Bueno,
no del último eslabón, pero no por ser el último, no por tener menos categoría, están los Agyawasis. Cuando llegaron los conquistadores españoles y vieron estos Agyawasis, pensaron que eran una suerte de conventos, porque eran lugares donde solo residían mujeres, únicamente mujeres. Entonces ellos pensaron, las asociaron con el convento de monjas, ¿no? Y además con las explicaciones que se les daba, se decía que eran mujeres escogidas. Al inicio, y esto se ha venido repitiendo, es que eran escogidas porque se escogían para algunas funciones, habilidades, y sobre todo ¿para qué? Para servir al Inca, para elegir esposas. Bueno, la cosa no fue tan así. El primer dato importante a tener en cuenta para redimensionar el papel de los Agyawasis y de las collas es que el Capac Ñan, que ustedes deben saber, fue el gran camino inca, ¿no? El real camino inca. Fue importantísimo porque fue la red vial que pudo articular todo el Tahuantinsuyo de manera longitudinal, pero también transversal. Pues bien, a lo largo del Capac Ñan habían centros de administración, donde había un depósito, donde había unas colcas. Las colcas no solamente eran depósitos, pero ahí se está sabiendo que también era una manera de astronomía, ¿no? De astrología. Pero bueno, habían depósitos, habían lugares de culto para hacer ceremonias, habían espacios de residencia para algunos viajeros funcionarios incas y había un Agyahuasi. Se ha encontrado alrededor de 42 Agyawasis a lo largo de todo el Capac Ñan. No se ha encontrado una institución similar de carácter masculino, sino femenino. Entonces, ¿y qué dicen las crónicas de manera saltada, no? Y a veces una acostumbrada a una idea, una lee, pero no registra. Entonces, esa es la nueva función que tenemos. Tenemos que leer todo con mente abierta. Y entonces, ¿qué pasa? Desde muchos lugares locales, los reinos, los señoríos locales dicen que cuando quieren conseguir algo del Estado Inca, tienen que hablar con las Akyas. Porque, dice, el Inca nunca se niega a nada de lo que piden las Akyas. Y entonces, ¿qué es lo que realmente fueron los Agyawasis? Además de ser centros de producción textil, que era muy importante. ¿Por qué era muy importante? Porque los textiles eran una suerte de pactos de trueque que habían entre el Estado Inca y todo aquel señorío local o regional que se incorporaba, se anexaba al Inca. Miren qué diferencia con Occidente, ¿no? Lo podemos ver en libros y en las películas. Cuando un rey y su ejército llegan a un pueblo, lo destruyen. Destruyen, matan a los hombres, violentan a las mujeres, etc. ¿Saben cuál era el primer acto después de que había un arreglo o un sometimiento? Que siempre, y eso lo dicen todos los cronistas, siempre desde el Estado Inca decían que se anexaran voluntariamente. La fuerza era al final. Y entonces, al que se anexaba o al que era conquistado, la primera ceremonia, ¿en qué consistía? Entregar estos textiles y estos tejidos que eran producidos en el Agyahuasi, porque era lo más preciado que había. Era entregar llamas, alpaca, otro bien preciado. ¿Y cuál era el otro bien preciado que servía para unir y establecer alianzas? Los matrimonios. Entonces habían algunas Akyas que se casaban con algunos miembros de la nueva, del nuevo sitio, del nuevo señorío anexado. Entonces,
esto era muy importante porque en aquel tiempo no es que se firmaba un contrato, ahora si tú te quieres poner de acuerdo con alguien firmas un contrato, ¿no? En ese tiempo, digamos, los contratos eran las relaciones de parentesco, era lo que unía o desunía. Entonces, los matrimonios, estos eran verdaderas alianzas políticas, y las sakyas en el Ayahuasí eran mujeres que sabían qué rol iban a cumplir, eran una suerte de funcionarias. Incluso se habla de que muchas de estas ayas, estando en un señorío tal o en alguna otra parte, ellas eran espías, hacían incluso de espías del Estado inca, y también funcionaba al revés. A veces espiaban al inca o al Estado inca para dar información a la gente de su señorío de origen. Entonces había una función política. Los ayahuasis, además de ser centros de producción textil capacitadas para eso, también eran centros donde ellas preparaban todo lo que eran los banquetes y las bebidas para las grandes ceremonias. Cocinar y ser anfitriona de las ceremonias incas no era como durante muchos años se ha tenido acá, y todavía lamentablemente, que era la sirvienta que está en la cocina. Es más o menos lo que han logrado algunos chefs. Hoy en día los chefs son admirados, son respetados, están en la cumbre, ¿no? Pues bien, algo así, pero eran las hachas. Y además, permítanme decirles, estos grandes chefs serán grandes chefs de sus restaurantes. Yo casi pongo la mano al fuego de que seguramente en la casa de estos señores cocinan unas mujeres diariamente. Pero bueno, las ayas tenían, se dice que eran respetadísimas. Y no era lo mismo comer un buñuelo preparado por una aya en un momento de ceremonia y ritual que cualquier otra cosa. Entonces, desde aquel tiempo, ya cuasi milenario, porque no han pasado todavía 1000 años, o sea, ya se apreciaba la cocina peruana y se apreciaba a sus artífices, se apreciaba a estas anfitrionas, se apreciaba todo su arte. Pero los ayahuasis, finalmente, con toda esta negociación que tenían con el lugar, porque no es que cuando en la ceremonia de entrega, no es que le entregaban todos los tejidos, todos los textiles, estos se iban haciendo poco a poco. Y esto hizo que los ayahuasis fueran una suerte de gobiernos regionales o de alcaldías locales para mantener el gobierno en nombre del Estado cusqueño a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. ¿Qué conclusión saco de esto? Que el poder femenino en el Tahuantinsuyo tuvo, a través de sus estructuras, a través de las diferentes funciones de las mujeres, tuvo la función de gobernar, mientras que los varones, con el Inca, los capitanes a la cabeza, miren que los capitanes están puestos siempre en lugar importante, vienen después del Inca en todas en todos los recuentos que hay históricos, los capitanes, los sacerdotes, pero lo que tenían, la misión era básicamente la expansión, lograr nuevos territorios. Una vez conquistado o anexado un territorio, pasaba a manos femeninas que eran quienes lo gobernaban. Eran las alcaldesas, era como decir las alcaldesas, las presidentas regionales, etc. Y de esa manera podían complementar funciones con un objetivo: el poder inca y su expansión imperial. No quiero alargarme más. Y, a ver, creo que aquí terminamos. La siguiente, por favor. Acá. Entonces, los ayahuasis, centros de producción textil, preparación de la chicha y viandas ceremoniales, conducción y participación de las principales ceremonias rituales del Estado inca, centros de capacitación política femenina,
y una institución administrativa del gobierno local inca, para resumir. Creo que aquí terminamos. La siguiente, por favor. Efectivamente. Entonces, para concluir, porque digo que de acá, lo que yo les propongo es que de acá se tienen que aparecer, tienen que salir ideas referentes para la construcción de nuestro futuro como república. Yo no estoy contenta con la república que vamos a cumplir estos 200 años. Entre muchísimas razones es porque las mujeres no solamente no tienen poder, sino la vida de nosotras las mujeres está amenazada permanentemente. Feminicidios y otro tipo de aberraciones. Entonces hay que refundar la política donde las mujeres tengamos poder, no empoderarnos, porque no se trata de repetir lo que ya hacen los hombres. Tenemos que idear un paradigma distinto, una utopía diferente, donde la vida valga más que la muerte. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Maritza Villavicencio, a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, de nuestro director, el arquitecto Escobar. Queremos agradecer y felicitarla por esta investigación que usted hace en relación a la mujer y la historia, el protagonismo que la mujer ha podido desempeñar en nuestra historia. Y bueno, es cierto, nos quedan muchas reflexiones y nos quedan muchas interrogantes que quisiéramos que usted nos dilucide y que nos dé más, que nos profundice más en este tema. El tiempo es corto, es cierto, pero bueno, también comprometiéndola a usted, así como ahora, muy gentilmente ha accedido a participar de este Festival Itinerante de Artes, Ella en la Historia, que contempla una serie de acciones como estas conferencias magistrales, talleres artísticos que se están brindándose a la población para justamente visibilizar el protagonismo de la mujer en los hechos históricos que acontecieron no solamente en la época inca, en la época colonial, sino mucho más antes, incluso desde la formación del mundo, en donde ya se concebía la feminidad simbólicamente, como usted lo dijo, en la Pachamama, en la Mamacocha y en otras divinidades que, bueno, han trascendido hasta la actualidad. Es así, doctora, que damos inicio justamente a este ciclo de conferencias en el marco del Festival Itinerante de Artes Ella en la Historia, y no va a ser la primera ni la última que la tengamos en este espacio, porque hay mucho por dilucidar, de verdad, hay mucho por reinterpretar en nuestra historia y de visibilizarla, ¿no? Nada más quisiera nuevamente agradecerle a nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y del pueblo cusqueño, estudiantes, investigadores, artistas, emprendedores culturales, hacedores de la cultura y del arte cusqueño que han estado presentes y han escuchado sus sabias investigaciones y sus conclusiones que también nos abren otras luces y nos abren otras puertas para seguir en la investigación y también de alguna forma responder a esa deuda histórica que tienen las mujeres y que se debe de reivindicar, visibilizando sus hechos, visibilizando sus aportes para la construcción de nuestra patria y de nuestra identidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a todos los espectadores. Queremos invitar también más adelante, estaremos publicando, estaremos anunciando otras actividades más en el marco de este Festival Itinerante de Artes Ella en la Historia, que es un festival que ha iniciado el año pasado en la provincia de Canchis, en el distrito de Tinta y en el distrito de San Pedro de Cacha y en su capital Sicuani, en donde también hemos podido realizar este tipo de actividades con escenificaciones en los parques arqueológicos, en los sitios históricos, mostrando a la población esa memoria colectiva que aún se conserva, esa memoria que se debe de difundir para consolidar nuestra patria, consolidar la unión de nuestra nación. Nada más, doctora, muchas gracias, y si tuviera algún otro mensaje, si tuviera una
reflexión última para nuestro pueblo cusqueño, le dejo el micro para que usted se dirija a toda la ciudad del Cusco y, por qué no, a toda la nación peruana. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles por esta oportunidad, porque para mí es un gran honor estar, así sea virtualmente, en el Cusco, este centro maravilloso que es y que fue enorme, fue grande. Hay muchos estudiosos, muchas personas que quieren ocultar que el Tahuantinsuyo fue un imperio y a veces lo quieren poner como que fue un imperio explotador. No nos dejemos llevar por las historias que vienen de fuera, que nos cuentan una historia que tergiversa la verdadera. Entonces yo invito a los cusqueños a recuperar sus raíces, la historia verdadera del Tahuantinsuyo, que comenzó mucho antes de los incas, pero que los incas la hicieron grande y hemos tenido en este periodo justamente la mayor gloria de toda nuestra historia, que son de 12.000 a 20.000 años. Entonces, cusqueños orgullosos, pero orgullosos como fueron las collas y los incas, como las iñacas, como todo, que fueron inclusivos y fueron uniendo y no dividiendo, ¿no? Entonces, sería para mí maravilloso que las cusqueñas y los cusqueños estudien su historia, recuperen sus raíces y en particular las mujeres que recuperen el poder que tuvieron y con ese referente reconstruir e idear e innovar un poder femenino en pleno milenio, tercer milenio. Muchas gracias.